Continuamos con más en la revista para hablar de este paro de actividades del transporte público a nivel nacional y bloqueos en carreteras del país, especialmente en La Paz y Cochabamba. ¿Cuán legal es esta medida de presión? Estamos en contacto con el abogado penalista y exfiscal Joadel Bravo. Muchísimas gracias por atender nuestro requerimiento esta mañana, doctor. Y es que tenemos esta duda porque queremos saber qué es lo que dicen las leyes con respecto a estas medidas de presión que perjudican al grueso de la población. Doctor, buen día. Gabriela, buenos días. Bueno, si nosotros analizamos, estamos ante posibles reivindicaciones de un sector de la sociedad. Si son correctas o no son correctas, esa es otra situación. Lo que sí es que este paro está yendo en contra del grueso de la población que necesita desplazarse en la ciudad, realizar todas sus actividades, trabajar, etcétera, y más aún cuando venimos unos antecedentes que hemos estado superando, me refiero a la pandemia, ¿no? Y que la población necesita precisamente trabajar y acudir a los centros médicos principalmente, donde se denota de que estamos ante una agresión contra el derecho a la salud, el derecho a la vida que tienen todos los ciudadanos y que se está viendo atacado por una situación externa a los intereses del común de la sociedad. Ese es el punto, Gabriela. Doctor, pero ¿qué es lo que dicen las leyes, la Constitución con respecto al libre tránsito, por ejemplo, o a ese derecho que usted decía de movilizarse para obtener los servicios y los productos que uno necesita a diario? Por eso mismo, es que la Constitución es un cúmulo de derechos y garantías que son inherentes al ser humano. Ya nosotros nacemos con esos derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la vida, nadie necesita escribírnoslo, sino que ya es una situación que viene naturalmente con el ser humano. Y entonces, ese es mi derecho de que yo ahorita necesito ir a un hospital, que necesito ir a trabajar para sustentar a mi familia, ya no puede ser transgredido por nadie, ni por el Estado, ni por particulares. Y en este caso, ese derecho del que estamos hablando en este momento, una medida de esta que, dicho sea de paso, no ha agotado las instancias correspondientes de negociación, y eso pasa porque debieran ir ante determinados organismos que se tienen dentro del marco jurídico legal que rige en nuestro país, y una vez después de agotar ello, y me refiero a la vía judicial, tranquilamente esas reivindicaciones se pueden obtener vía órdenes judiciales y no ir a medidas de hecho como las que se están viviendo en este momento. Y entonces, si no se cumple con la legalidad, ¿no? Hay una flagrante transgresión a los derechos y garantías constitucionales de la población, repito, que son a la salud, a la vida, y otros que se ven afectados porque no se puede la población transportar utilizando los medios públicos de transporte. Entonces, doctor, en base a lo que usted dice, la policía estaría en toda su facultad de levantar los piquetes de bloqueo en caso de instalarse, por ejemplo, aquí en Santa Cruz. Claro que sí. Ahí es donde tiene que intervenir la autoridad del sector, ¿no? Y no permitir que se hagan este tipo de piquetes, ¿no? De este tipo de huelga, ¿no? Hasta ellos podrían paralizar porque nadie está obligado a trabajar, ¿no? Aún así, sí, es un servicio público que tienen que prestarlo, que está en manos de privados, ¿no? Entonces la policía está legalmente facultada, ¿no?, a no permitir de que hayan piquetes de huelga y que por lo menos los privados, a través del transporte privado, podamos transportarnos en la ciudad.
Ahora, considerando que es un servicio prácticamente básico de la población el poder transportarse de un lugar a otro, no hay piquetes de bloqueo hasta el momento en el departamento, pero tampoco hay micros que estén prestando el servicio a la ciudadanía. ¿Estos tienen alguna obligación de parte o con respecto a esta situación? Es decir, ¿el municipio podría sancionarlos de alguna manera o no? Acudir a ese tipo de sanciones es un poco difícil, ¿no? Porque si hay esas sanciones, usted sabe que va a haber una respuesta de parte de los transportistas, no llega a un mecanismo. Lamentablemente no hay un mecanismo donde, por ejemplo, no hay una organización en la prestación del servicio público que le otorgue al municipio a aplicarle una serie de sanciones, ¿no? Multas, etcétera. Lamentablemente no hay eso, ¿no? No está debidamente reglamentada esa prestación de servicio. ¿Por qué el Estado, cuando le concesiona a los transportistas, le otorga ese derecho para que presten el servicio de transporte público, no viene con una serie de otros mecanismos que, por ejemplo, pudiera ser, ante este tipo de gravedad, quitarle esa facultad de otorgarnos el transporte público? Lamentablemente no tenemos esa normativa, ¿no? Y dicho sea de paso, también yo considero un abuso extremo, ¿no? Que cualquier cosa que anda sucediendo con el transporte público, tengamos este tipo de respuesta que dejan en absoluta indefensión a la población, porque no es el Estado el que está siendo agredido, sino es la población, el ciudadano común, el que no tiene su economía como para transportarse vía taxi, ¿no? Y debe acudir a su fuente laboral. Entonces, esa es la problemática, Gabriel. Bien, doctor, muchísimas gracias por este análisis de lo que está ocurriendo hoy a nivel nacional. Hay un paro del transporte público, bloqueo en algunas ciudades del país, como ser La Paz y Cochabamba, y este es el análisis que hacía el abogado Joadel Bravo a propósito de los términos legales de esta medida de presión. Continuamos con más en la revista. Momento, un consejo.